Y hoy vamos a empezar hablando de creencias y de opiniones, ¿no? O sea, pasamos de la ciencia a las creencias y a las opiniones y vamos a empezar con una mesa que está formada por la directora Estrella Montolío y la vicedirectora de la Cátedra de Comunicación Clara aplicada a las Administraciones Públicas, Estrella Montolío y Mar Forment. También estarán con nosotros en esta primera mesa Esaú Alarcón García, que es doctor en Derecho, es socio de Gibernau, es profesor de la Universidad Abat Olivaceu, es cofundador de un blog que se llama Fiscal Blog, que es el blog inicial y decano en materia tributaria, y además es miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales. También es miembro del Consejo Editorial y columnista de la revista jurídica Juris and Lex de El Economista. Además, contamos con nosotros para esta mesa con Cristina Casablanca Juez, que es licenciada en Derecho. Ella es gerente del Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. Ha intervenido como ponente en muchas conferencias, en jornadas, en cursos organizados por diferentes entes públicos. Como ven, algunas de las personas de esta mesa las vieron los que estuvieron en la jornada de ayer. Así que, bueno, que empezamos con esta mesa sobre creencias y opiniones de los profesionales y también de la ciudadanía en este aspecto. ¿Me he olvidado algún ponente? Bueno, ¿Perdón? es que ha habido un cambio de planes, pero no te preocupes. Lo he dicho súper rápido. Cristina. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, gracias, Aurora. Buenos días. Estoy un poco impresionada por tener que tomar la palabra en este momento, la verdad. Bueno, me impresiona el espacio y me impresiona siempre tomar la palabra, pero ahora, después de haber escuchado al profesor San Martín, esa impresión es todavía mayor. Y, bueno, también porque creo que traemos malas noticias, aunque él era optimista, decía hace un rato. Y, bueno, vamos a intentar explicarlas con naturalidad y para que sean, sobre todo, útiles como elemento de reflexión. Bueno, voy a intentar superar la emoción y ahí voy. Bueno, ayer vieron claramente que uno de los objetivos de nuestro proyecto y de nuestra cátedra era intentar proponer mejoras en los documentos de la Administración tributaria que se dirigían a la ciudadanía. Y uno de los objetivos también del proyecto y de la cátedra desde el principio ha sido medir de manera rigurosa y científica todas esas impresiones subjetivas que escuchamos frecuentemente como una especie de mantras, ¿no? Cuando la gente dice, ostras, no se entiende para nada una notificación de Hacienda, ¿no? O cuando ayer nos hablaban del papelito, ¿no? La gente ni siquiera quiere abrir el papelito, va corriendo donde sea con él para que alguien lo abre por él, ¿no? Bueno, muchas veces hemos oído esas frases, pero lo que nosotros nos preguntábamos era hasta qué punto esas frases realmente traducían el sentir generalizado de la ciudadanía, es decir, hasta qué punto realmente era así, hasta qué punto no se entendían las notificaciones de la agencia tributaria o de las agencias tributarias autonómicas o municipales y hasta qué punto ese no entender suponía que nosotros nos sintiéramos de alguna manera, ¿no? Si causaba que nos enfadáramos, si causaba que nos frustráramos, si causara que pensáramos que éramos tontos porque aun siendo doctores en lengua española no entendíamos lo que nos decían, ¿no? Y eso es una de las cosas que hemos querido medir, que hemos medido y que queremos explicarles hoy. Estoy muy contenta de no estar sola en esta circunstancia, ¿no? De que seamos 5 y estoy muy contenta de que los 5 seamos personas que pertenecemos a ámbitos bastante distintos. Bueno, Estrella y yo no, pero las otras personas que me acompañan sí. Y esto vuelve a poner de relieve algunas de las cosas que ya hemos visto a lo largo de estos días que tienen que ver con este carácter multidisciplinar de nuestras investigaciones, interprofesional, interinstitucional, que ha permitido que Estrella y yo, que somos lingüistas, hayamos trabajado durante estos meses con las personas que me acompañan y que, aunque Aurora nos haya presentado, voy a volver a mencionar, haya permitido que trabajemos con Cristina Casablanca, que, como nos dijeron ayer, es la responsable del organismo de gestión tributaria de la DIVA y controla, en cierto sentido, los tributos de 308 municipios de la provincia de Barcelona y de más de 4 millones de catalanes. También hayamos podido trabajar con Esaú Alarcón, que es un asesor fiscal y que, por tanto, trabaja en el ámbito privado básicamente, también es un académico y casi es un filólogo.
con Cristina García Herrera, que es la directora de estudios del Instituto de Estudios Fiscales y que está ocupando un lugar que debería ocupar en principio, está muy bien puesta aquí, no quiero decir nada, pero esta mesa estaba previsto que participara María Goenaga, que es la socióloga fiscal de nuestro equipo de investigación, pero está enferma y no ha podido acompañarnos, y Cristina ha tenido la amabilidad de suplirla, vamos a decirlo así. Bueno, entonces voy a empezar con el… ¿Dónde está el mando? Lo que hemos preparado se divide en 3 grandes bloques. El primer bloque, que es muy breve, porque lo interesante yo creo que está en el tercer bloque, es un poco cuánto sabemos sobre la percepción de cómo comunican las administraciones tributarias. Ya les digo que sabemos poco, desde un punto de vista más o menos riguroso y científico. A continuación, les hablaremos de los cuestionarios que hemos preparado en el equipo de investigación y en la cátedra para intentar un poco solucionar esta situación de desconocimiento. Y al final presentaremos algunos resultados de unos informes que son muy extensos, que yo tengo aquí y que como creo que nos vamos a extender bastante, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, al final podemos detenernos en ellos o en la hora del café, y que son informes que cuando no estemos tan cansados presentaremos de manera más o menos pública y oficial en distintos foros. Bueno, pues voy ahí a esta especie de estado de la cuestión. Cuando empezamos a preguntarnos de qué manera podíamos conocer la percepción de cómo comunicaban las administraciones tributarias, empezamos a hacer un pequeño trabajo de investigación para buscar algunos precedentes. Y esos precedentes los encontramos básicamente en algunas preguntas que incluye el cuestionario del CIS anual y también en algunas preguntas que incluye el barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, del que nos hablará más tarde más extensamente Cristina. Esas preguntas que incluyen esos cuestionarios no tienen en realidad la información que a nosotros nos interesaba. Tienen información sobre estos ítems que les he puesto en esta diapositiva, ¿no? En esos cuestionarios se pregunta a la gente: ¿usted qué piensa de los impuestos? ¿Qué función cree que cumplen? ¿Cree que el nivel de presión fiscal que padece es asumible? ¿Cree que lo que recibe a cambio de sus impuestos está bien? ¿Las prestaciones sociales que le ofrece el Estado a cambio de sus impuestos son razonables? Preguntan mucho, ¿qué opina usted sobre el fraude fiscal, ¿no? ¿Está de acuerdo con él? Bueno, son un tipo de preguntas muy útiles, pero que en realidad no aportaban la información que nosotros buscábamos. A lo que a nosotros nos interesaba era saber qué piensa la gente de las administraciones tributarias sobre esta imagen. Sí que hay unas preguntas en el barómetro que luego nos explicará Cristina, y lo que más nos interesaba a nosotros saber es cómo son las prácticas comunicativas de las administraciones tributarias, ¿no? Cómo son esos documentos a ojos de las personas que los reciben y hasta qué punto consideran que son claros o no. Y si consideran que no, ¿dónde ellos localizan dónde están los problemas? Rastreando las preguntas del barómetro en búsqueda de un poco de inspiración para preparar nuestros cuestionarios, encontramos entonces que solo había 3 preguntas que incluye anualmente el barómetro relacionadas con la materia que nosotros queríamos investigar. La primera pregunta es la pregunta 17 y dice: ¿quién suele hacerle a usted las declaraciones de sus impuestos? Y esta es una pregunta que nosotros hemos incluido en nuestros cuestionarios y que consideramos que es muy relevante, porque ya en los barómetros de los últimos 10 años que hemos vaciado para nuestras investigaciones y también en los cuestionarios que les vamos a explicar a continuación, la mayor parte de las personas no hace por sí misma esa presentación de impuestos ante las administraciones que correspondan, sino que piden la ayuda de alguien, habitualmente de un profesional. Y esto volverá a aparecer un poco más tarde. Otra pregunta que incluye el barómetro es: ¿podría usted decirme qué valoración le merecen estos servicios de la Agencia Tributaria Estatal? Y aquí estaríamos pensando en servicios que incluyen, en cierto sentido, comunicación, ¿no? La cita previa, el servicio telefónico, la página web, cuando recibimos los datos fiscales, el borrador, ¿no? Bueno, en cierto sentido, la Administración se comunica con nosotros, pues hay esta valoración. Y una última pregunta que nos interesaba era: ¿qué opinión le merecen los funcionarios de la Agencia Tributaria respecto a estas cuestiones? Y preguntaba por su imparcialidad, por su preparación técnica, por su trato hacia los contribuyentes, hacia los usuarios y por su empatía, ¿no? ¿Hasta qué punto cree que los funcionarios de la Agencia Tributaria se preocupan por los problemas de los contribuyentes?
Bueno, estas preguntas fueron una base, pero nosotros básicamente lo que nos interesaba era saber todo lo que tenía que ver con los documentos, su claridad y también algo de lo que se habló ayer en alguna mesa, esta mañana intentaba recordarlo, pero no recuerdo quién hablaba de esto, algo que tiene que ver con la educación fiscal, ¿no? Hasta qué punto los ciudadanos saben cosas de los impuestos, ¿no? Hasta qué punto uno sabe qué administración te cobra cada impuesto y esa cuestión que yo considero que es capital tampoco aparece, dijéramos, recogida en estos cuestionarios previos. Además, estos cuestionarios previos solo hablan de la agencia tributaria estatal y hay otras agencias tributarias y nosotros nos interesaba tener esta visión global y, por tanto, para suplir, dijéramos, estas dos carencias a nuestro juicio, ¿no? El hecho de tener datos de las administraciones autonómicas y de las administraciones municipales o locales y el hecho de tener datos que hablaran de los documentos y de sus dificultades de comprensión motivó que creáramos 4 cuestionarios que son de los que les vamos a hablar a continuación. Antes de hablar de los cuestionarios, tengo que dedicar un minuto a los agradecimientos porque, bueno, yo soy profesora de sociolingüística y explico a los estudiantes cuán difícil es conseguir que alguien conteste algo por ti gratis, ¿no? Es decir, que yo diría, te voy a hacer una encuesta, ¿me quieres contestar? ¿Cuánto vas a tardar? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Nadie quiere contestar 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Entonces, debo dedicar, aunque sea un minuto, a agradecer a todas las personas que nos han ayudado en esta tarea y que son, he anotado 5 grupos de personas. Primero quiero agradecer a Cristina, porque creo que es una valiente, porque Cristina, desde el primer momento en el que le dijimos, hablamos con Estrella, dijimos, bueno, podríamos hacer una encuesta a los trabajadores del organismo para que nos dijeran ellos como profesionales cómo comunican, ¿no? El organismo, cómo piensan ellos que comunica el organismo. La Cristina decía, esto va a ser, nos van a poner muy mal, pero es igual, sí, vamos a hacerlo, yo lo quiero saber, quiero tener datos cuantitativos que me permitan luego decir, tenemos que trabajar por aquí o tenemos que trabajar por allí. Por tanto, Cristina, yo te agradezco enormemente la valentía y también la generosidad de todos los trabajadores del organismo, que supongo que alguno habrá aquí, que dedicaron tiempo y esfuerzo en contestar un cuestionario. A veces mucho tiempo, tenemos medido que algunos de esos trabajadores tardaron 20 o 25 minutos en contestar al cuestionario porque se detuvieron bastante en los espacios de preguntas abiertas, esos que pasa todo el mundo sin poner nada, ¿no? Pues escribieron ahí extensamente lo que pensaban y eso demuestra una gran voluntad de servicio público que quiero agradecer. Luego quiero agradecer, no está tampoco por motivos de salud, a Estela Raventós, la presidenta de la EDAF, que nos ayudó a distribuir el cuestionario a los asesores fiscales, y también a Esaú, que de manera entusiasta promocionó nuestro cuestionario y pidió a sus colegas que completaran ese cuestionario y además nos ayudó en la confección del cuestionario definitivo, tal como luego explicaremos. Quiero agradecerle a Cristina que considerara que era oportuno incluir un bloque variable en el barómetro que preguntara por cuestiones de comunicación tributaria clara. Quiero agradecer a todos los ciudadanos, que son bastantes, como verán a continuación, que hayan contestado nuestros cuestionarios. Y quiero agradecer a Saray Samper, que es la persona de la empresa de CAS que nos ha ayudado en la elaboración de todos estos cuestionarios que realmente son sofisticados y sin cuya ayuda seguramente lo haríamos mucho peor de cómo lo hemos hecho. Bueno, entonces vamos por los cuestionarios. Tenemos 4 cuestionarios, como les he dicho, 2 dirigidos a profesionales, a los trabajadores del organismo de gestión tributaria, pero a los trabajadores que están de cara al público en las oficinas de atención ciudadana y también a los asesores fiscales, básicamente los asesores fiscales que forman parte de AEDAF. Y luego tenemos 2 cuestionarios dirigidos a ciudadanos. El cuestionario que hemos hecho dirigido a población de la provincia de Barcelona y luego ese bloque variable del que hablaremos más tarde, que es el que está incluido en el cuestionario, en el barómetro del Instituto de Estudios Fiscales del año 2022 y del que hablaremos más adelante. Vamos a empezar por el del organismo de gestión tributaria y entonces ahora voy a pedirle a Cristina que nos explique por qué, a pesar de esas sospechas que tenías, Cristina, de que las respuestas no iban a ser muy buenas, tenías ese empeño que te agradecimos mucho, Estrella y yo, en preguntar a tus trabajadores cómo creían ellos que se comunicaba el organismo. Buenos días a
Ahora, buenos días a todo el mundo. Agradecer, Mar, desde luego tus palabras, pero yo creo que más que valentía, si me lo permites, creo que es responsabilidad, que como gerente de una organización uno no puede dar la espalda a los problemas, sino todo al contrario, afrontarlos, porque si no es imposible mejorar. Y agradecer a Estrella que nos haya incluido en este proyecto. Creo que nos hemos de sentir muy afortunados el organismo de poder entrar en un proyecto para empezar a comunicarnos de forma clara y que el ciudadano nos entienda. No todas las administraciones tienen esta oportunidad y estar en este barco y en este nuevo proyecto, desde luego, a mí me parece pues, muy satisfactorio y es de agradecer. Dicho esto, bueno, uno de los objetivos prioritarios del organismo pues, es prestar un buen servicio a los ciudadanos, sin duda de ser así. Las personas que mejor conocen precisamente los problemas que existen en la atención al público son los que realizan las funciones de atención, tanto de forma presencial como de forma telefónica. Su opinión es absolutamente imprescindible para empezar a adoptar medidas para mejorar. Los hemos de escuchar y sus respuestas nos van a dar esa experiencia y esas mejoras que, desde luego, como organización deberemos comenzar a aplicar. Por otra parte, creo que es muy importante, también creo que es imprescindible, sensibilizar de la problemática existente y hacer reflexionar al personal de qué nos está pasando con la comunicación con los contribuyentes. Y digo que es importante sensibilizarlos porque si toda la organización somos conscientes que existe el problema, bueno, pues ya es el primer paso para empezar a mejorar. La única manera de evolucionar y de quizá avanzar en la mejora, pues es precisamente escuchar a este personal que día a día pues está lidiando con las quejas de los contribuyentes y con esta preocupación y esta problemática existente. Su opinión nos importa para identificar estas preocupaciones, para recoger propuestas y, desde luego, intentar aplicar las mejoras en la situación. Dar la espalda a la realidad, pues lo único que conseguiremos es impedir que mejoremos, es impedir mejorar y aplicar los consejos que nos puedan dar los expertos, en este caso desde la Cátedra de Comunicación Clara. Como gerente, desde luego, es muy satisfactorio ver la elevada participación del personal del organismo, pero yo, sin lugar a dudas, pienso que la cualificación del personal del organismo, su experiencia, su profesionalidad, hacen que precisamente por eso participen de esta manera. Sin su participación, desde luego, no va a ser posible detectar estas incidencias comunicativas y no va a ser posible comunicarnos claramente el organismo con la ciudadanía. La respuesta a la pregunta de por qué han participado de forma voluntaria y sin nada a cambio sería que tienen una gran profesionalidad, que son responsables, que creen en su trabajo y que por esto quieren hacer su trabajo de la forma mejor posible. Y por eso la participación ha sido tan alta y yo, desde luego, agradecerles enormemente esta implicación, esta profesionalidad y creo que delante de todos ha quedado pues evidente que son grandes profesionales y que lo único que quieren es mejorar para que el trabajo de todos sea más fácil. Y ya por último decir que las medidas que adoptaremos, porque las tendremos que adoptar, es evidente, y luego lo veremos en el resultado de las encuestas, que lo que va a implicar para nuestro personal creo que va a ser, por una parte, una reducción de la carga de trabajo, si nos sabemos expresar, si somos sencillos, si el contribuyente nos comprende, inevitablemente disminuirá la atención al público, tanto presencial como telefónica, y esto revertirá en favor de todos. Pero, por otra, evitará a veces malos comportamientos de determinados contribuyentes, actitudes un poco agresivas, impacientes, irrespetuosas que nuestro personal, por desgracia, a veces tiene que soportar desde las oficinas del organismo. Y ya para finalizar, decir que alcanzar un objetivo, yo creo que muy ambicioso, pero desde luego absolutamente optimista, pues es cosa de toda la organización. Yo sola no puedo hacer nada, no tiene ningún sentido. Aquí estamos todos implicados en varios lugares, no solo los de atención al público, porque se van a tener que hacer modelos, informática va a tener que intervenir y, por tanto, si toda la organización vamos juntos,
que como siempre que creo que lo vamos, pues evidentemente el objetivo se va a alcanzar y vamos a por ello. Gracias, Cristina. Bueno, entonces yo ahora les voy a dar algunos datos de este cuestionario, datos relacionados con la metodología. Estos eran los objetivos. Básicamente era identificar dónde estaban los problemas en la comunicación entre el organismo y los ciudadanos, conocer las causas y también en todos los cuestionarios hemos intentado conocer ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Que las personas que contestaran dijeran también qué cosas se hacen bien. Los destinatarios, como decía Cristina, era el personal del organismo y hemos hecho un cuestionario que la propia dirección del organismo distribuyó de manera electrónica a los trabajadores, un cuestionario con distintos tipos de preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, en una serie de bloques temáticos que paso rápidamente porque lo interesante es lo que decía Cristina, ¿no? Que de los 603 trabajadores, 352 contestaron este cuestionario, eso no está aquí, pero representa casi un 59% de los trabajadores y aquí tenemos un poco sus perfiles. Son trabajadores que tienen 9 de cada 10 tienen más de 40 años, tienen 6 de cada 10 más de 10 años de experiencia en el organismo y hay muchas mujeres, Cristina. Bueno, que retrata un poco el perfil del trabajador en estas oficinas. Hay muchas más mujeres que han contestado el cuestionario que hombres. Ahora hablaremos del cuestionario asesores fiscales y en este caso voy a pedirle a Esaú que nos explique por qué es interesante que las administraciones tributarias sepan la opinión de los asesores fiscales sobre cómo comunican. Sí, buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer la participación en las jornadas a Estrella, a Mar, con la que más he trabajado, a mi maestro, a José Andrés Rozas. Y luego le agradezco enormemente a mi socio Álvaro Gibernau, que está aquí en el día de su cumpleaños, además. Él es economista, ingeniero, con lo cual hay que ser un poco friki de los tributos como para venir a un acto así el día de su cumpleaños. Así que muchas felicidades, Álvaro. Y nada, espero que lo disfrutes. Cada uno tiene sus vicios. También agradezco a los miembros de la agencia que han venido aquí altruistamente a estar 2 días con nosotros y además pues, a recibir inputs que no todos van a ser positivos, con lo cual es de agradecer su presencia. Yo antes de entrar en el cuestionario me gustaría hablar primero del papel de la asesoría fiscal dentro del sistema tributario, que creo que es muy importante que se sepa, y luego a comentar o rebatir un par de cosas que se hablaron ayer, que creo que son relevantes. Le dedicaré solo 2 minutos. La primera es que ayer Estrella puso una imagen cómica, ¿no?, de óleo sobre lienzo de la agencia tributaria. También hay una imagen de un niño que corre en Halloween, ¿no?, con el logo de la agencia tributaria como lo más temible, ¿no?, el disfraz más temible. Ayer por la noche en LinkedIn un compañero canario me contestó acerca de este congreso diciendo que a ver si las cartas dejaban de dar miedo. Yo creo que las cartas de Hacienda tienen que dar miedo por naturaleza, porque no son agradables normalmente. Hombre, salvo que estés esperando una devolución de ingresos indebidos, que ya sabes que te va a venir, lo normal es que te toque pagar. Con lo cual, yo creo que lo importante de este trabajo que estamos haciendo es que el contenido de esas cartas sea otro y no la forma, y dejemos a la sabiduría popular, ¿no?, española pues que continúe con esas bromas que no hacen daño a nadie. Dejando eso de lado y ya entrando en el contenido, ya que tengo a mi socio aquí, él puede corroborar un documento cómico que recibimos de la agencia tributaria, que hemos recibido varios. Él me envió una foto, yo no estaba en el despacho, como suele ser habitual. Era de un señor que se había jubilado hacía 20 años y había recibido una carta de Hacienda, no le obligaba a pagar a nada, el lenguaje era absolutamente incomprensible para él y se adjuntaba un modelo de baja censal. La Administración Tributaria había dado de baja censal, pero ponía que era con efectos 1 de enero de 1989. Entonces, claro, el señor se asustó muchísimo porque decía, ¿ahora qué me va a pasar? Están diciendo que he dado de baja. Era un documento que no tenía ninguna trascendencia, pero realmente la forma de comunicar por parte de la agencia una cosa que era banal fue nefasta y a este señor le dieron un susto. Bueno, pues yo creo que ese es el objetivo de... También Mar habló expuso un precepto de la Ley del Impuesto de Sociedades, el plazo de presentación.
Lo que probablemente no sabes es que ese precepto dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo porque el propio manual de la Agencia Tributaria había interpretado mal la fecha máxima de presentación del impuesto y eso llegó al Supremo, y el Supremo dio la razón al contribuyente en cuestión y desde entonces se cambió el manual de la Agencia Tributaria para... con lo cual, ese es un ejemplo exacto de que a veces ni las normas ni las comunicaciones son correctas. Entro ya, para no quitar tiempo, en el papel de la asesoría fiscal. A mí me gusta llamarlo colaborador tributario. Escribí hace tiempo de eso, pero no hay manera de quitarle el nombrecito de asesor fiscal. Primero, el asesor fiscal, creo, aunque cobra del contribuyente, no trabaja para el contribuyente, trabaja para el sistema tributario. Es un colaborador, es un gestor privado de intereses públicos y actúa como hilo conductor entre el contribuyente y la Administración. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema tributario en el que rige el régimen de, y ahora ya empiezan los palabras, autoliquidación. Es decir, es el contribuyente el que tiene que declarar, tiene que calcular y tiene que pagar sus impuestos, cuando hablamos de los grandes impuestos. Entonces, eso hace que el papel del asesor sea crucial, porque al final va a ser él el que domina la normativa tributaria, el que va a hacer esa tarea de autoliquidación. Que, por cierto, no todos los países de nuestro entorno tienen el sistema de autoliquidación. En esto somos más modernos que nadie, porque nuestra vecina Francia, por ejemplo, el impuesto sobre la renta sigue haciéndose la liquidación administrativa. Lo malo de la asesoría fiscal es que es una profesión no regulada. Se mezclan churras como pueden ser licenciados superiores, con doctorados, con másteres, con merinas, que son personas que pueden que no tengan una titulación universitaria. Con lo cual, la primera barrera, el primer problema que tiene la relación tributaria es que, pues a lo mejor ustedes van a una asesoría fiscal a que les hagan la declaración de renta y les cobran un buen dinero y a lo mejor la persona que está haciéndole la declaración no tiene ni el título de EGB, es decir, tiene el mismo título que el ministro de Cultura que acaba de dejarnos hace poco, ¿no? Pues, es decir, educación secundaria. Pues eso debería saberlo el contribuyente, ¿vale? Y no lo sabe, ¿por qué? Porque es una profesión no regulada y cualquiera puede tener el título de asesor fiscal. Con lo cual, desde aquí, y como un hito más, propongo que haya una regulación de la profesión de la asesoría fiscal, porque si no, este problema lo vamos a tener siempre. También en otros países cercanos, como Alemania, sí que existe una regulación y existen niveles de asesoría fiscal. Entro ya en el cuestionario. El cuestionario se propuso que se enviara a la Asociación Española de Asesores Fiscales, a la que yo pertenezco. No porque yo pertenezca, pero es la asociación más prestigiosa. Hay unos mínimos de entrada, se tiene que tener una titulación superior, económicas o derecho, con lo cual hablamos de la versión top o la versión prime dentro de la asesoría fiscal, con un perfil formativo y técnico muy elevado de sus asesores. Y yo creo que es el nivel adecuado para hacer toda este cuestionario. El primer trabajo fue un cuestionario interno, ¿no?, que se envió a unos pocos asesores que fueron seleccionados geográficamente de todo el país. Los seleccioné yo, si no recuerdo mal. Eran amigos, sabía que eran personas colaboradoras, técnicamente impecables y hicieron un cuestionario, resolvieron un cuestionario abierto y libre en marzo del 2022. A partir de sus respuestas se envió otro cuestionario de forma masiva a los más de 3.500 asociados que hay en la asociación, además de otras personas que no sé si contestaron, pero lo cierto es que el universo que tenemos es de 450 personas que contestaron al cuestionario. Y a partir de ahí no sé si ya tengo que dar la palabra al siguiente. Gracias. Gracias, Esaú. Efectivamente, estos eran los objetivos del cuestionario segundo del que hablas, Esaú, que tienen que ver con medir, ¿no?, la valoración de los asesores fiscales en la cuestión de la claridad de las prácticas comunicativas de las administraciones tributarias y también medir las consecuencias de que esta comunicación no sea clara y también que dijeran o que hicieran propuestas para que esa comunicación fuera más clara si es posible. Y como decía Esaú,
Estos son los dos cuestionarios. El primero que él se encargó de distribuir en esta muestra seleccionada para, a partir de sus respuestas, confeccionar el segundo. Y aquí tenemos la muestra de respuestas. 443 asesores fiscales contestaron el cuestionario definitivo. Son profesionales que tienen muchísima experiencia. La mayor parte de ellos tienen más de 20 años de experiencia ejerciendo la asesoría fiscal. En este caso son mayoritariamente hombres, tienen clientes que corresponden a diferentes perfiles y tenemos respuestas de muchos lugares de España, pero la mayor parte de las respuestas proceden de Cataluña y de Madrid. A continuación, les hablaremos de los cuestionarios que hemos hecho a ciudadanos. Les hablaré brevemente de la metodología que hemos empleado para encuestar a población de la provincia de Barcelona de más de 25 años, de toda la provincia. Este cuestionario de la provincia de Barcelona tenía básicamente dos objetivos, o dos tipos de objetivos. Por una parte, medir hechos que podemos considerar objetivos, de tipo cuánto saben la ciudadanía sobre los impuestos, sobre qué administraciones recaudan cada impuesto y también qué tipo de canales emplea la ciudadanía para relacionarse con las administraciones tributarias. Este era un bloque de preguntas extenso y el otro bloque de preguntas extenso que hemos hecho a los ciudadanos tiene que ver con estas percepciones subjetivas, no tiene que ver con, sobre todo hay una parte muy importante que tiene que ver con las emociones, los sentimientos que despierta la comunicación tributaria y la recepción de comunicaciones tributarias en la ciudadanía. Hemos hecho encuestas o entrevistas presenciales, orales, cara a cara, en distintos espacios públicos de distintos lugares de la provincia de Barcelona. En total tenemos 408 respuestas de ciudadanos que habían sido previamente seleccionados de acuerdo con un muestreo estratificado por cuotas y siguiendo los datos que nos ofrece el Instituto de Estadística de Cataluña. Por tanto, hay una representación de hombres y mujeres, de distintos tipos, distintas franjas de edad. También hemos estado en distintos municipios de la provincia, más grandes, más pequeños, y en la capital. Aquí tienen a continuación, si esto quiere cambiar, que no quiere. Cuando lleva un rato no quiere trabajar más. Ahora, bueno, aquí teníamos, ahora trabaja mal. No trabaja en el orden, a ver. Quiero ir hacia atrás, hablo con el control técnico. Vale, sí, aquí está bien. Entonces, como les decía, hemos hecho entrevistas en distintos lugares de la provincia y también en la ciudad de Barcelona, y los municipios que hemos visitado estaban seleccionados en función de que hubiese representación de todas las comarcas de la provincia, que hubiese municipios más pequeños como Santpedor o municipios más grandes como Hospitalet, y también un poco en función de la cercanía que hubiese entre ellos para que el coste del trabajo de campo tampoco fuera excesivamente elevado. Esto es el cuestionario de los ciudadanos. Y ahora vamos a hablar un poco de ese bloque variable incluido en el barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, y para ello cedo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Mar. Buenos días y nada, encantada de estar aquí. Siento mucho que no nos acompañe María Goenaga, porque aparte de su entusiasmo con este proyecto de investigación, pues es una experta en sociología tributaria, es conocedora del barómetro fiscal en profundidad y bueno, pues he tenido que venir a sustituirla y estoy encantada de compartir este espacio con vosotros, pero ciertamente la echamos de menos. En esta primera parte yo creo que la idea, Mar, era que contase un poco, aparte de lo que es el Instituto de Estudios Fiscales, en unos breves minutos, qué es el barómetro fiscal, en qué consiste este estudio y cómo elegimos las preguntas del cuarto bloque. Entonces, comenzando por la primera cuestión, el Instituto de Estudios Fiscales es un organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dependemos de la Secretaría de Estado de Hacienda, formamos parte de esta Secretaría de Estado y tenemos dos funciones principalmente. La formación de los funcionarios, por una parte, y por otro lado, los estudios y la investigación
al servicio de la hacienda pública. En este sentido, para nosotros, uno de nuestros principios esenciales dentro de la Dirección de Estudios es servir de punto de encuentro entre los distintos sectores, distintos ámbitos y enfoques de la fiscalidad, del sistema tributario. Y en este sentido, pues somos un lugar de encuentro y de reflexión entre los académicos, la universidad, los funcionarios del Ministerio, y también los asesores fiscales y el sector privado que se dedica a este ámbito. Por eso, para nosotros, la colaboración con las universidades y con los proyectos de investigación es esencial. Uno de nuestros productos en la Dirección de Estudios es este estudio sociológico que recibe el nombre de barómetro fiscal y que lo que hace es medir las opiniones y actitudes fiscales de los españoles a lo largo del tiempo. Una de sus virtudes más importantes es que es un estudio que venimos realizando desde hace 28 años con carácter anual. Publicamos los resultados de este estudio todos los años. Y, además, ponemos a disposición de los investigadores los microdatos para que puedan realizar estudios de investigación. Por tanto, conocer cuál es la opinión de los españoles sobre la fiscalidad es valioso como instrumento de política tributaria, para poder hacer reformas fiscales también en esa dirección y, en definitiva, para mejorar el cumplimiento tributario. Este estudio está formado por 4 bloques, 3 de ellos son fijos, es decir, preguntamos cada año las mismas preguntas, de ahí que tengamos series muy largas que nos permiten conocer exactamente cómo es la evolución en estos ámbitos. El primer bloque está dedicado a la opinión sobre los impuestos y los servicios públicos y prestaciones que se reciben a través del pago de los impuestos. El segundo bloque se dedica al fraude fiscal y al cumplimiento tributario, conocer qué piensan los españoles sobre el grado de fraude que existe en España, quiénes son los colectivos que más defraudan, si el fraude está o no justificado. Ese sería el segundo bloque, que en general, ya os digo, que es el bloque que tiene unas respuestas más negativas, o sea, esa percepción sobre la existencia de fraude de todos los bloques es el que tiene una valoración más negativa. El tercer bloque se dedica a la imagen de la hacienda pública, en particular de la agencia tributaria. Preguntamos por los funcionarios del Ministerio, algunas preguntas se ha referido Mar, pero también sobre los servicios que presta la Administración tributaria, la agencia tributaria, y es cierto que este es el mejor bloque, hay que decirlo. La valoración de los españoles sobre los servicios de la agencia es o positiva o muy positiva y, además, a lo largo de los años sigue una línea ascendente. O sea, mejora la percepción de los españoles sobre los servicios de asistencia y ayuda que la agencia tributaria presta a los contribuyentes, y este año no es una excepción. Y, por último, tenemos un cuarto bloque que para nosotros también es muy interesante, porque es cierto que, como es un bloque que es puntual, no podemos hacer comparativas, no sabemos cuál es la evolución en relación con lo que preguntamos, pero nos permite en cada momento, en función de las circunstancias, de lo que se entienda que tiene un mayor interés, que preocupa más, ámbitos en los que quizás se está pensando hacer una reforma o se está reflexionando, conocer de manera avanzada cuál es la opinión de los españoles en este ámbito. Para que os hagáis una idea, el año pasado, por ejemplo, Mar hacía referencia a que no conocemos, o sea, tenemos encuestas que preguntan sobre el grado de satisfacción, pero no sobre el conocimiento de los contribuyentes sobre el sistema tributario. Y nosotros el año pasado preguntamos sobre este tema con respuestas muy variadas. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado el grado de conocimiento de los contribuyentes sobre quién es el ente territorial, el nivel territorial al que se le está pagando los impuestos, ahí hay un alto nivel de desconocimiento. Los ciudadanos no saben a qué administración corresponde cada uno de los impuestos.
Preguntamos sobre eso el año pasado, pero el año anterior sobre la fiscalidad medioambiental, sobre si estarían dispuestos a pagar más impuestos medioambientales y qué tipo de impuesto medioambiental. O en la anterior edición preguntamos sobre los impuestos sobre la riqueza, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, es un bloque interesante. Este año, aprovechando además el proyecto de investigación y teniendo en cuenta el interés del Ministerio también en estos temas, hemos preguntado, como yo creo que explicará ahora Estrella, sobre comunicación, sobre notificaciones y comunicaciones entre la agencia tributaria y los contribuyentes. Solo una cosa adicional para terminar. Este estudio tiene una muestra de 3.000 personas, o sea, es una muestra bueno, pues considerable. Se pregunta cada año a 3.000 personas. Lo cierto es que este año, desgraciadamente, pues hemos tenido un problema con la empresa que hace el trabajo de campo y en este sentido pues tuvimos que reaccionar y volver a empezar con otra empresa el trabajo porque no era satisfactorio, con limitaciones presupuestarias, en fin, no voy a entrar en estas consideraciones, pero sí creo que es importante tener en cuenta que en esta ocasión pues la muestra es más reducida, 858 personas han sido preguntadas. Bueno, yo creo que para los estudios que estamos viendo es una muestra relevante, es más problemático desde la perspectiva de la serie histórica que tenemos, de que sí que supone una disminución drástica. Bueno, pues esta sería mi primera intervención en relación con el barómetro. Muy bien, gracias, Cristina. Entonces, a ver si esto va aquí. Nosotros, el equipo de lingüistas, con la ayuda de María, preparamos una batería de preguntas que hemos incluido en esa cuarta parte del barómetro del año pasado. Aquí tienen 2 ejemplos de las 6 preguntas que hemos incluido. Estos son 2 ejemplos. En la primera preguntamos por la claridad de los documentos de la agencia tributaria para que la gente valorara si consideran que son nada claros o muy claros en esa escala. Y en la segunda preguntamos por el tono de los documentos, si es amigable, cercano, neutro, amenazante, intransigente, etc. Bueno, ahora ya vamos, creo, a la parte más interesante, que es la parte de los resultados, y vamos a ir desgranándolos cuestionario por cuestionario. Primero le cedo la palabra a Cristina, que además tiene que marcharse rápidamente. Y adelante. ¿Quieres pasar tú las diapositivas, Cristina? Bueno. Sí, gracias. Buenas de nuevo. Bien, pues los gráficos que yo voy a comentar, de todos los gráficos que hay en las encuestas, pues me comentó Mar que escogiera 2 que me parecieran significativos. Y yo he cogido el gráfico número 9, que es cuando preguntamos al personal cómo crees que ha evolucionado la comunicación entre el organismo y la ciudadanía en los últimos 5 años. Este gráfico está muy relacionado con el 8 anterior, donde se preguntaba qué grado de eficacia tenía cada uno de los 5 canales de que dispone el organismo para comunicarse con el ciudadano. Bueno, pues el primero, que es el canal presencial, he de decir que en el gráfico número 8, con un máximo de un 5% de eficacia, la atención presencial está en un 4,5, es la más valorada. Y esto, sin lugar a dudas, es por la profesionalidad del personal que disponemos en las oficinas o bien del personal del call center que está atendiendo telefónicamente. He de decir que es un canal de atención muy adaptable, porque se adapta a la demanda de cada ciudadano que le estás atendiendo telefónicamente o bien de forma presencial. Respecto al correo electrónico, el correo electrónico es el siguiente mejor valorado por el personal, está en un 4,1% y además es uno de los canales que más ha evolucionado en los últimos tiempos. Yo pienso que, sin lugar a dudas, este canal ha evolucionado